Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes y padres de familia de tercer grado de primaria. Nos encontramos en la semana 31. Con la experiencia de aprendizaje usamos nuestro tiempo libre creativamente. El área que trabajaremos es comunicación. Con la actividad leemos anécdotas. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador, nuestro portafolio y lápices de colores. Nuestra meta el día de hoy es leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre su contenido. ¿Qué debes de lograr al desarrollar esta actividad? Primero, establecer tu propósito de lectura. Segundo, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Tercero, identificar cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. Cuarto, reconocer los hechos y el orden en que sucedieron. Quinto, dar una opinión sobre el contenido del texto. Y sexto, reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Pero antes de empezar la clase te sugiero lo siguiente. Pide ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañe en las actividades que se van a realizar. Elige un espacio cómodo y no te distraigas con nada. Debes de estar atento o atenta a la explicación del video. Sigue las indicaciones que se te van a brindar. Pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides enviar tus evidencias al finalizar la clase. Y recuerda, lávate las manos con agua y jabón y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Ya que nuestra actividad se titula Leemos anécdotas, vamos entonces a realizarlo con los procesos para leer. Empezamos nuestra carrera para llegar a esa copa. Primer proceso, antes de la lectura. Vas a visualizar, vas a observar todo el texto y vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el título del texto? Claro, el título del texto en general es Anécdotas curiosas de niñas y niños. Dentro de ese título en general hay otras historias. Tenemos Ana y el pajarito de cabeza roja y la otra que es ¿A dónde se fue la luna? Pero si me pregunta ¿cuál es el título del texto? En general sería Anécdotas curiosas de niñas y niños. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de lectura? Claro, nuestro propósito estaba en nuestra meta, que era leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer su secuencia de hechos y opinar sobre su contenido. Vamos a observar nuevamente ese texto y luego respondemos a las siguientes preguntas. ¿Para qué vas a leer el texto? Correcto, para ubicar información, ver la secuencia y emitir una opinión. Siguiente pregunta. ¿Para qué se habrá escrito? Excelente, para conocer algunos hechos curiosos de algunos niños. ¿En qué ocasiones escuchamos y leemos anécdotas? Correcto, cuando nos reunimos en familia, ¿no? O nos reunimos entre amigos
o amigas. Terminado este proceso, continuamos con el siguiente. Durante la lectura. Ahora vamos a leer el texto Anécdotas curiosas de niñas y niños. Pero para eso debemos tener presente nuestro propósito de lectura. Segundo, vas a realizar la lectura en silencio y por cada etiqueta. Tercero, si desconoces el significado de alguna palabra, pide ayuda a un familiar y relee para comprender mejor. Cuarto, relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre las anécdotas. Quinto, responde en cada etiqueta cómo se narran los hechos, de qué se trata. Vas a escribirlo tus respuestas en una hoja de reuso o en tu cuaderno. Recuerda que para la primera lectura debes de leer atentamente el texto y tienes que detenerte en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Y en la segunda lectura vas a subrayar el hecho o situación curiosa que ocurrió en cada una de las anécdotas que acabas de leer y las palabras o frases con las que se indica o inicia cada párrafo. Empecemos entonces. Anécdotas curiosas de niños y niñas. Tenemos la primera. Ana y el pajarito de cabeza roja. Un día domingo, durante una caminata que hacía con mi mamá en el parque, cerca de mi casa, escuché unos ruidos. Toc, toc, toc. Miré hacia uno de los árboles y observé un pajarito de cabeza roja que daba golpes muy velozmente con su pico a la rama del árbol donde se encontraba. Sorprendida exclamé: ¡Mira, mamá! ¿Qué pájaro es ese? Resulta que mi mamá fue la más sorprendida al ver a la hermosa ave y me dijo en voz bajita: no hagas ruido, es un pájaro carpintero. Y de inmediato el ave levantó su vuelo. Después, lo gracioso vino al regresar a casa. Mi mamá, muy contenta, comentó a todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo y directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas de cómics que leyó cuando era niña. Esto lo repitió varias veces. A mí me dio mucho gusto ver feliz a mi mamá. La autora de este texto, de esta anécdota, es Ana, de 9 años, de Ica. Continuamos con la siguiente historia, la siguiente anécdota. ¿A dónde se fue la luna? Les cuento una anécdota. El jueves 1 de octubre de este año tuve una experiencia asombrosa al realizar una actividad por encargo de mi profesora de tercer grado. Este consistió en observar durante 5 semanas la luna y dibujarla. Resulta que ese día, jueves 1 de octubre, vi la luna redonda y muy clarita, con mucha luz y brillo, que alumbraba toda la clase. Todo estaba muy claro, pero el jueves siguiente, 8 de octubre, vaya sorpresa, la luna no la pude ver por ningún lado. Entonces le comenté a mi mamá: mamá,
Mamá, la luna no ha salido hoy. ¿Cómo hago con mi tarea? Entonces mi hermana, que siempre está atenta a lo que no puedo hacer, comentó: recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe. Fue tan gracioso para toda mi familia que echaron a reír fuertemente y yo, que estaba preocupado, también me contagié y reí. El autor de esta anécdota es Juan, del tercer grado de Piura. Muy bien, estas dos fueron las historias que estaban dentro del texto, anécdotas curiosas de niños y niñas. Vamos por el último proceso, después de la lectura. Vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Muy bien, para relatar un suceso, experiencia vivida, ya sea extraña, curiosa o divertida. Siguiente pregunta. ¿Qué se quiere dar a conocer? ¿En qué orden se narran los hechos? ¿Ya tiene su respuesta? Claro, en un determinado tiempo. El orden es inicio, desarrollo y final. ¿Cómo se inicia, continúa y finaliza cada relato? ¿Qué palabras claves has identificado? Correcto. Inicia con un día y la fecha, ya la fecha del suceso. Continúa con el desarrollo del relato y la palabra es después. Finaliza con el acontecimiento gracioso y la palabra clave es entonces. Siguiente pregunta. En la primera anécdota, ¿a qué se refiere la frase y que solo lo conocía a través de las revistas de cómics? Genial, chicos, muy bien. Se refiere a que nunca había visto un pájaro carpintero en vivo y en directo. Solo lo está mirando o lo había visto por fotos de revistas. En la segunda anécdota, ¿a qué se refiere la frase recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe? Recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe. ¿A qué se refiere esa frase? Claro, se refiere a un día no laborable y la luna es por eso que no sale. ¿Qué opinas del texto? ¿Qué opinas? Esa respuesta lo vas a tener que dar tú. Dato importante, ¿qué es una anécdota? Una anécdota es un relato breve que puede ser oral o escrito de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Responde a la siguiente pregunta. ¿Te han sucedido cosas curiosas o hechos que quisieras contar? ¿Cómo escribirías alguna de tus anécdotas? Listo, terminados nuestros 3 procesos, hemos llegado a esta copa. ¡Felicidades, chicos! Ahora vamos a compartir en familia. Comparte con tu familia las anécdotas que acabas de leer. Indícales de quiénes son
y de qué lugares son la niña y el niño que han escrito estas anécdotas. Coméntales para que las han escrito. Cuéntales qué narran en sus respectivos textos y cómo han iniciado sus escritos. Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Para esto debes de recordar la meta. La meta era leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir una opinión personal sobre su contenido. Tenemos nuestro recuadro. Aquí están los criterios que tú te vas a evaluar. Establecí mi propósito de lectura. Si lo lograste, aquí vas a escribir sí. Si no lo lograste, vas a escribir un no y ¿qué necesitas mejorar para poder lograrlo? Hemos concluido con la clase el día de hoy. Finalmente, actividad en casa. La ficha de trabajo desarrollada, lo que debes de presentar. No olvides enviar tus evidencias. Si tienes alguna duda o pregunta, comunícate mediante el WhatsApp. Éxitos en tu tarea. Y recuerda que al finalizar esta actividad, tienes que completar el planificador en el día, el área trabajada. Muchas gracias. Yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Eso debe ser tu meta. Nos vemos mañana con una nueva clase.